Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Pues le voy a hablar sobre la estadística. ¿Qué es la estadística? La estadística consiste en métodos, procedimientos y fórmulas que permiten recolectar información para luego analizarla y extraer de ella algunas conclusiones relevantes. Se puede decir que es la ciencia de los datos y que su principal objetivo es mejorar la comprensión de los hechos a partir de la información disponible. Los tipos de estadísticas que existen son descriptivas e inferencial. La estadística descriptiva se refiere a los métodos de recolección, organización, resumen y presentación de un conjunto de datos. Esta se trata principalmente de describir las características fundamentales de los datos y para ello se suelen utilizar indicadores, gráficos y tablas. La estadística inferencial se trata de un paso más allá de la mera descripción. Se refiere a los métodos utilizados para poder hacer predicciones, generalizaciones y obtener conclusiones a partir de los datos analizados, teniendo en cuenta el grado de incertidumbre que existe. Las variables. Una variable estadística es una característica de una muestra o población de datos que pueden adoptar diferentes valores. Los tipos de variables son variable cuantitativa, que son variables que expresan numéricamente, variable continua, toman el valor infinito de valores entre un intervalo de datos al tiempo que tarda un corredor en completar los 100 metros lisos. Variables discreta, toman un valor finito de valores entre un intervalo de datos a un número de datos. Variables cualitativas son variables que expresan por norma general o en palabras. Variables ordinal expresa diferentes niveles y orden, por ejemplo, primero, segundo, tercero, etc. Variable nominal expresa un nombre claramente diferenciado. Por ejemplo, el color de los ojos puede ser azul, negro, castaño, verde, etc. Ya, podemos describir algunos gráficos. Vamos a describir algunos gráficos que son tres tipos de gráficos que podemos utilizar en el sistema SPSS. El primero podría ser el gráfico de barras, que este se suele expresar mediante la elevación de barras de diferentes colores. Pueden ser ya sea horizontales. Aquella información que intenta dilucidar un solo aspecto entre el grupo de personas encuestadas. Este puede ser de un grupo. Hay otro que se llama gráfico o diafragma de sectores, o conocidos como el pastel. Este precisamente es el tipo de gráfico ideal para representar porcentajes en una situación similar a la anterior, la que comentamos del diafragma de barras. El polígono de frecuencia. Este se trata de un tipo de gráfico lineal que utilizamos para la representación de la incidencia de respuesta de una variable cuantitativa. El polígono surge de unir los puntos medios de las bases superiores de las barras de un diafragma de barras e incluso también un histograma. Muchas gracias. Bien, la moda. La moda o moda estadística es el valor más repetido del conjunto de datos. Es decir, el valor cuya referencia relativa es mayor. En un conjunto puede haber más de una moda. Se puede hallar la moda para variables cualitativas y cuantitativas. La mediana. La mediana es el valor medio cuando los datos están ordenados. Si hubiera dos valores medios, la mediana es el promedio de esos dos valores. Para calcular la mediana, primero debemos poner los datos en orden numérico, de chico a grande, para identificar el valor medio. La media aritmética. La media aritmética, también llamada promedio o media, de un conjunto finito de números, es el valor característico de una serie de datos cuantitativos. Se obtiene a partir de la suma de todos sus valores dividido entre el número de sumados. Cuando el conjunto es una muestra aleatoria, recibe el nombre de media muestral.
siendo uno de los principales estadísticos muestral. La media aritmética se obtiene al sumar todos los datos que tenemos y dividir el resultado entre el número total de esos datos. La media geométrica. La media geométrica, esta se calcula como un producto conjunto, es decir, que todos los valores se multiplican entre sí, de modo que si uno de ellos fuera cero, el producto total sería cero. Por ello, debemos siempre tener en cuenta que a la hora de calcular la media geométrica necesitamos números que sean únicamente positivos. Uno de sus principales usos es para calcular medias sobre porcentajes, pues su cálculo ofrece unos resultados más adaptados a la realidad. La media armónica. La media armónica es la recíproca de la media aritmética. Los elementos del conjunto deben ser necesariamente no nulos. Esta media es poco sensible a los valores grandes y a los infravalores respecto a la media aritmética, pero muy sensible a los valores próximos a ceros, ya que los recíprocos y sobre xy son muy altos, por lo que le da más peso en que las medias aritméticas y las geométricas. Si algún valor fuese cero, la media armónica quedaría indeterminada. Esta no tiene un uso muy extenso del mundo científico. Suele utilizarse principalmente para calcular la media de velocidades o tiempo o en electrónicas, de tiempos o en electrónicas. La desviación estándar o típica. Esta es una medida que ofrece información sobre la dispersión media de una variable. La desviación estándar es siempre mayor o igual que cero. Para entender este concepto necesitamos analizar dos conceptos fundamentales. Esperanza aritmética, valor esperado o media, es la media de nuestra serie de datos. La desviación es la separación que existe entre un valor cualquiera de la serie y la media. Los percentiles. Este se define como el valor de 0 a 100, donde se situaría un niño para una determinada medida. Un percentil de 50 indicaría que se encuentra en la zona media, o sea, en el centro, para que sea determinada la medida en relación a todos los niños de su edad, sexo y país. En el caso de los lactantes, el percentil se utiliza para hacer una valoración de crecimiento. Se puede definir percentiles para todos los parámetros que se quieran: peso, tamaño, perímetro craneal, grasa corporal, cualquiera de ellos. Sin embargo, las más utilizadas son las que se refieren al peso y a la talla. Muchas gracias.